¿Por qué no se intercambian todas las cosas uno por uno? Una cámara de fotos por un celular, por un par de zapatos, por un pantalón, por una lámpara, por un auto, por un avión. Claro, a todos nos parecería ridículo. ¿Cómo va a ocurrir eso? Contablemente sería mucho más fácil, porque uno contaría simplemente unidades, pero está claro que la respuesta lógica es que las cosas no valen lo mismo. No, claro que no valen lo mismo. Entonces la siguiente pregunta de Adam Smith es, ¿por qué las cosas valen lo que valen? Yo tengo que entender, para entender la proporción en la cual los bienes se intercambian entre sí, tengo que entender por qué las cosas valen lo que valen. Y nos metemos acá en un debate que de nuevo ocupó siglos y la atención de filósofos, incluso, y que solamente se develaría, digamos, no por Adam Smith, a quien voy a decir en realidad que tal vez incluso da un paso atrás en lo que se venía desarrollando aquí, sino luego en algo que en economía llamamos la revolución marginalista, y esto es tres economistas en la década de 1870, un austríaco, Karl Menger, un inglés, William Stanley Jevons, y un suizo francés, Léon Walras. Ellos tres desarrollaron una correcta teoría del valor. Pero comento cuál era el debate, digamos. La gran discusión que existió en los filósofos de todos los tiempos es si el valor de las cosas depende de algo objetivo, como puede ser la cantidad de trabajo que cuesta producir algo, ¿no? O el costo de su producción. Esto parece tener algún sentido, ¿no? Si hay algo que me cuesta más producir, es como que lo valoro más. Entonces parece tener algún sentido de que las cosas valen más porque cuesta más producirlas. Pero la verdad es que también había otra opinión dando vueltas por ahí que decía, bueno, no, en realidad las cosas valen más si son más útiles. Entonces existía esta discusión acerca de, bueno, pero ¿es el costo de producción o es la utilidad? Y se presentaba en algunos casos, cuando se planteaba la cuestión de la utilidad o la escasez, incluso hay cosas que son escasas, lo que se llamaba entonces la famosa paradoja del agua y los diamantes. Entonces se decía, miren esto, el agua, no hay cosa más necesaria y útil que el agua, no podríamos vivir sin ella, sin embargo vale poco. Y fijémonos en los diamantes, cualquiera de nosotros puede vivir sin diamantes, y sin embargo los diamantes valen mucho. Entonces, ¿cómo resolvemos esta paradoja? La utilidad parece que no es entonces, que debería tener que ver con la cantidad de trabajo, el esfuerzo que requiere una cosa u otra. Pero alguien podría de pronto decir, bueno, pero también puedes ir caminando y te encontrás un diamante, digamos. ¿Y cuál es la cantidad de trabajo que le dio valor a... El diamante va a valer muchísimo, pero la cantidad de trabajo fue muy poca. Bueno, estamos en el medio de toda esa discusión. Debo decir que Adam Smith, hubo autores anteriores a Adam Smith, sobre todo se destacan en esto una serie de, llamémosle, economistas filósofos que se llaman los escolásticos tardíos, es decir, estos son los alumnos o los seguidores de Tomás de Aquino, que se llaman así, escolásticos, y sobre todo unos que tuvieron su periodo de auge en los siglos 17 y 18 en lo que se llama la Escuela de Salamanca, en la Universidad de Salamanca. Ellos estaban cerca de resolver este dilema, pero por alguna razón Adam Smith da un cierto paso hacia atrás, planteando de nuevo el tema del costo de producción. Luego su seguidor, digamos que es David Ricardo, enfatiza eso y aún más en la cuestión de que es el trabajo el que genera el valor de las cosas. Y fíjense ustedes, y de acá esto lo quiero poner como un ejemplo del impacto que tienen las ideas, lo de David Ricardo lo toma no otro que Carlos Marx. Y Marx lleva la teoría de Ricardo a su conclusión lógica. Si el valor proviene del trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capitalista? Bueno, del trabajo, si lo único que genera valor es el trabajo. Entonces
la ganancia del capitalista en realidad es la plusvalía que extrae del trabajador. Y si de ahí viene la ganancia del capitalista, fíjense que ahí Marx construye todo su edificio a partir de ese ladrillo básico. Dice, bueno, si la ganancia del capitalista viene de la plusvalía que obtiene del trabajador, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que expropiar a los expropiadores. Hay que hacer la revolución socialista, etcétera, y todo lo demás allá. Sin embargo, bueno, una idea que ha tenido un impacto terrible, sangriento y trágico durante todo el siglo XX en el planeta, basado en una teoría del valor que además era errónea, porque la teoría del valor trabajo no permite explicar cantidad de cosas, no porque yo le agregue más trabajo a algo va a valer más por ello. Además, bueno, esta sería una explicación más sofisticada. También argumentaban Ricardo y Marx que en el largo plazo todas las actividades productivas iban a tener la misma tasa de ganancias. La tasa de ganancias iba a emparejar. Pero ¿cómo se podía emparejar la misma tasa de ganancias si hay actividades que tienen más cantidad de trabajo y otras que tienen menos cantidad de trabajo? Entonces quiere decir que el trabajo no es el que determina el nivel de las ganancias. En fin, se entraban en contradicciones de este tipo hasta que aparecen estos tres economistas que mencioné, Menger, Jevons y Walras, quienes plantean lo que es la teoría correcta del valor, que es una teoría subjetiva. Y ese es otro elemento fundamental que vamos a señalar acá. El valor es algo subjetivo. El valor es algo que no está en las cosas, no son horas de trabajo para producir una silla o un sillón. El valor está en la mente de la gente, en lo que la gente valora ese bien o ese servicio. Y eso es algo subjetivo, eso es algo que cambia en uno y otro. Por ejemplo, es decir, cada uno de nosotros somos individuos distintos que tenemos distintas escalas de valores, es decir, vamos poniendo cuáles son nuestras necesidades más importantes. Si uno hiciera una lista, uno puede listar cuáles son las necesidades más importantes que tiene, y está claro que cada una de ellas va a ser distinta a la del otro. Quiere decir que lo que realmente le asigna valor a las cosas es esta valoración subjetiva que los consumidores le dan porque cierto bien o cierto servicio tiene la capacidad entonces de satisfacer una necesidad. Yo podría pasarme, y voy a poner de nuevo estos ejemplos tontos que pongo, pero yo podría pasarme a lo mejor, supongamos que yo quiero armar un auto en la puerta de mi casa, quiero armar, no voy a hacer las piezas, las voy a comprar las piezas, pero yo voy a ir armando un auto. Bueno, la verdad que con lo que yo sé de estas cosas es bastante probable que me lleve 2 años y al final de los 2 años haya algo ahí en la puerta de mi casa que más o menos se parece a un auto. Y supongamos ahora que pasa mi vecino, y mi vecino me vio todo este tiempo trabajando ahí. Y yo le digo, mire, ¿qué tal vecino? ¿Cómo le va? Mire, usted me vio acá, ¿no es cierto? Acá tengo este auto, dígame una cosa, ¿pero usted cuánto vale? Y el vecino me va a mirar y va a decir, mire, yo no lo quiero ofender, discúlpeme, pero para mí no vale nada. Y yo le puedo decir, pues sí, pero yo le puse 2 años de trabajo a esto. Sí, pero para mí no vale nada. Y la respuesta de esa de para mí no vale nada está dando la esencia del asunto. Para mí, es decir, para él, subjetivamente, en su escala de valores, eso no vale nada. Quiere decir que lo que le da el valor a las cosas es la valoración subjetiva que tiene cada individuo del servicio en última instancia que ese bien le va a dar. Esto, por supuesto, produce una revolución, de hecho debo decir así, en la economía en ese entonces, y debo decir también, por si hay alguno que sigue al menos curioso por ese tipo de teorías, derrumba el marxismo para siempre, desde el punto de vista teórico. Por supuesto que desde el punto de vista político, el marxismo todavía faltaban 50 años para que tuviera el primer éxito, que era la Revolución Rusa, y faltaban 100 años para que se cayera el muro de Berlín. Pero desde el punto de vista conceptual y teórico, se derrumba lo que es su ladrillo fundamental, porque no es que el trabajo le da valor a las cosas, sino que voy a argumentar ahora lo contrario, que va a parecer un poco desafiante.
son las cosas las que le dan el valor al trabajo. Es decir, es porque los consumidores valoran el último bien y el servicio que le da, que el trabajo de producirlo vale algo. Es al revés. El valor va, digamos, del consumidor al productor, al trabajador, y no del trabajador al consumidor. Y voy a poner un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en el tabaco. El tabaco tiene todo un proceso de producción. Hay que sembrar, hay que cosechar, hay que secarlo, hay que molerlo, hay que hacer los cigarros y eventualmente se terminan fumando. Una teoría del valor trabajo diría que a ese recurso que es el tabaco se le va agregando valor en la medida que se le va agregando trabajo y va pasando por esas distintas etapas hasta que todo el trabajo agregado generó todo este valor que es el que tiene el cigarro en el momento que se vende al consumidor. Pero fíjense esto, ¿qué pasaría si la gente deja de fumar? Algo que uno podría imaginar que puede pasar por los problemas de salud, etcétera. Si la gente deja de fumar, la planta de tabaco pierde todo valor. Si no tiene otro uso, no serviría para nada, sería una maleza, un yuyo. No tendría ningún valor. Y el trabajo en la cosecha de tabaco tampoco tendría ningún valor, porque no hay nadie que estaría dispuesto a pagar eso. Quiere decir que lo que le da valor a la planta de tabaco y al trabajo en el tabaco es la valoración última del consumidor que está dispuesto a fumar. Ese transmite valor hacia atrás. Y si el día de mañana el consumidor deja de fumar, la planta no servirá para nada. El trabajo tiene una diferencia y es que el trabajo es tremendamente maleable y flexible. El que estaba trabajando en tabaco puede ir a trabajar, no sé, en azúcar, en cualquier otra cosa. Para todo hace falta trabajo. O sea que alternativas de trabajo siempre hay. Pero la planta de tabaco pierde todo su valor. Entonces el valor es algo que proviene de la valoración subjetiva que tiene la persona que fuma, que recibe un placer por fumar, por ejemplo, y eso es lo que le da valor a la planta de tabaco y a el trabajo. Quiere decir que en última instancia, y ahí es donde entra, y después vamos a ver un poco más de detalle, el papel del emprendedor. El emprendedor, ¿quién es? El emprendedor es aquel que está atento a cuáles son las necesidades de los consumidores y entonces organiza ese proceso para llevarle al consumidor lo que el consumidor está necesitando. Y entonces es el emprendedor es un poco como el instrumento para darle valor al trabajo. Es el que luego va y contrata al trabajador y dice, bueno, tu trabajo ahora tiene valor porque yo estoy pensando que la gente va a querer fumar este cigarro o tomarse este café o lo que sea. Y ahí es donde está esa capacidad para ver cuáles son las necesidades y las preferencias de la gente. Bueno, entonces, división del trabajo, intercambios, valoración subjetiva.